Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices, el segundo programa de la semana, el segundo día hábil, por dicha, en horario habitual de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, esta semana creo que solo mañana miércoles tendremos un cambio en nuestro horario, porque entraremos de 1:30 a 2:30 de la tarde. Hoy estamos de 2 a 3. Gracias a la gente que nos está haciendo su reporte de sintonía. Gracias a las personas que están en el Facebook de Noticia Monumental y a las personas que más tarde descargarán el programa. A Miguel Gamboa es uno de los primeros que se suma a saludarnos hoy. Gracias, don Miguel, por estar con nosotros. Hoy invité a don Alfredo Román. Don Alfredo es el presidente de Aprimotec, que es la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica y Afines. Es, en dos palabras, la asociación que agrupa también a los conductores de las plataformas tecnológicas. Saludos a Ricardo Chinchilla, que nos saluda desde Nueva York. Don Alfredo Román, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va, don Alfredo? Don Randall, muchísimas gracias por la invitación. A toda la audiencia de Monumental también muy agradecido por el espacio. Aquí estamos para servirles y para comentar un poco sobre todo este tema de gran importancia, no solo para la comunidad de conductores, sino que también para el gobierno, las plataformas y los usuarios. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son primero, don Alfredo? Bueno, Primotec inicia hace más de 6 años con todo el amor del mundo hacia la comunidad de conductores, ya que Primotec es una asociación sin fines de lucro y todo este trabajo lo hacemos ad honorem con el fin de que los conductores tengan una representación bastante transparente y sobre todo que sirva para este tema de regulación que se viene. Aprimotec ahorita tiene más de 2.500 agremiados, entre ellos casi que 1.200 aproximadamente son choferes que alquilan unidades, quiere decir que no son dueños de vehículo. El resto de la comunidad son socios comerciales, son agremiados también de otras asociaciones que también tienen la facilidad de poder comunicarse directamente con conductores, y con estos últimos esfuerzos que hemos realizado hemos tenido muchísimas solicitudes vía Facebook y vía correo electrónico para poder agremiarse a la asociación. Se pusieron en el mapa informativo en las últimas horas y por eso invité a don Alfredo, ¿okay? Porque hace algunas semanas vimos todos juntos al presidente Chávez, al ministro Amador, a los representantes de Uber, por ejemplo, y a los taxistas abrazándose ahí en Casa Presidencial, porque habían llegado a un acuerdo, que por cierto no ha durado, pareciera, ese acuerdo, pero bueno, ellos anunciaron que empezaban un acuerdo para regular las plataformas tecnológicas. Y ayer vi una información de que los choferes, a través de Aprimotec, se quejaban de que nadie los tomó en cuenta. ¿Puede contarme esa historia, don Alfredo? Por supuesto, don Randall. Vamos a ver, aplaudimos, por supuesto que aplaudimos la intención por parte del Ministerio de la Presidencia, de esta nueva administración, en hacer que la cancha se equilibre. Eso es algo que hay que aplaudir porque al fin una administración tiene, se incentiva y tiene las agallas para poder poner a conversar a los sectores que necesitan una regulación urgente. Sin embargo, notamos que en un principio la ex viceministra de Transportes, doña Laura, nos convoca a una reunión junto con su equipo de asesores en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y nosotros le hacemos toda la recomendación de lo que consideramos debería existir dentro de esta iniciativa de ley. ¿Cómo lo hicimos? Nos basamos a toda la cantidad de expedientes que han sido presentados ante el Gobierno de la República y ante la Asamblea Legislativa por medio de la antigua Comisión de Asuntos Económicos. Recordemos
que existen en este momento dos proyectos que están en asambleas legislativas, que es el del antiguo diputado Roberto Thompson y Pablo Heriberto Abarca, y además la iniciativa de ley planteada por el Partido Liberal Progresista, y el gobierno promete una nueva iniciativa de ley que es la detonante. Entonces, en un acuerdo decimos definitivamente ya hay voluntad política para poder realizar este esfuerzo. Como mencionamos, fuimos recibidos por la antigua viceministra, y cuando se realiza el cambio de doña Laura a don Carlos Ávila, inmediatamente, con fecha de febrero, nosotros le volvemos a enviar un documento tanto a Presidencia de la República como al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para refrescar todos esos puntos innovadores, porque son propuestas innovadoras para mejorar la calidad de vida de los conductores, de los usuarios, de las plataformas, del gobierno y también de los taxistas, y lamentablemente no recibimos feedback, no recibimos una respuesta positiva. Sin embargo, sabemos que existió un grupo de personas, porque actualmente la representación de los conductores no recae al 100% en Aprimotec, pese a que tenemos una gran cantidad de agremiados. Se reunieron con otras personas, creo que fueron 4 o 5 conductores, y aún así no vimos en la foto que usted menciona del abrazo entre plataformas, gobierno y taxistas, no vimos a la representación de conductores. Y dentro del proyecto tampoco vemos que exista una representación de conductores. Tal vez, como te digo, escucharon varios pensamientos, pero ninguno de los aportes estratégicos e innovadores fueron tomados en cuenta dentro de esta iniciativa. Ahora bien, don Alfredo, desde un punto de vista general e integral, ¿se puede regular el tema de las plataformas sin tomar en cuenta a los choferes? ¿Usted vio alguna vez una película muy vieja que se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin? No, esa no la he visto, no señor. Le voy a contar, en Tiempos Modernos, Charles Chaplin era un operario de una fábrica, ¿verdad? Entonces, le tocaba hacer algo. Y en algún momento de la película se dieron cuenta los obreros que la empresa sin ellos no era nadie. O sea, que si ellos se detenían, la empresa no funcionaba. Entonces, en una sátira, digamos, de la situación, particularmente de la Revolución de Obreros, se tiran a la calle a reclamar y la empresa queda paralizada. ¿Okay? Yo no los estoy llamando a que paralicen Uber. Lo que quiero es entender si ustedes están entendidos del poder que tienen desde su negociación, porque finalmente la plataforma sin ustedes no es nadie. ¿Se podría regular sin ustedes? ¿Están de acuerdo en aceptar que se regule sin ustedes? Pues en lo absoluto, jamás. Te cuento por qué, don Randall. Si en este caso en particular, en esta iniciativa de ley, realmente hubiera existido el criterio innovador, y voy a seguir hablando de la innovación y la estrategia, por parte de los conductores, Aprimotec no hubiera emitido un criterio de desconformidad, porque si usted lee el criterio, detalla punto a punto cuáles son los puntos de dolor que la comunidad de conductores tiene en este momento y que ha tenido desde que inició actividades acá la plataforma en su primera intervención Uber, después con la entrada de Didi, ahora con la entrada de InDrive. Entonces, definitivamente no se puede hacer una regulación sin la participación de los conductores. Y le voy a comentar un hecho que para mí es un detonante. En una reunión que sostenemos en la Cámara de Comercio, en conjunto con plataformas y en conjunto con el sector gobierno representado por uno de sus asesores, indica que las plataformas y los conductores son lo mismo. A lo que por supuesto nosotros reaccionamos y le decimos no. Si desde ese momento, ojo, si ya una vez escrito el proyecto de ley, presentado ante Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa solicitó consultas, el gobierno ya había pensado que los conductores y las plataformas son lo mismo, ahí ya existe un vacío jurídico enorme que afecta directamente a la comunidad de conductores. ¿Por qué? Porque no están viendo cuál es la necesidad
de los conductores. Están viendo la necesidad de plataformas, la necesidad de taxistas y la necesidad del gobierno. Y hay 30,000 familias, de acuerdo a la estadística de la Cámara de Comercio, que simplemente tenían que quedarse con los brazos cruzados y esperar a que Asamblea Legislativa, por medio de su subcomisión, dijera, ahora sí, va para la comisión para ser validado y después pasarlo a plenario. Entonces, definitivamente la respuesta no. Los conductores es el engranaje principal de esta cadena de valor, porque pueden existir más de 1 millón de usuarios, pero si no hay ningún conductor, si los 30,000 conductores tuvieran un trabajo, ¿cómo sería el asunto? Ahora bien, ¿cuál es la situación actual, don Alfredo, de los conductores de plataformas? Hoy, ¿cómo están? Porque al inicio yo recuerdo que uno hablaba con los choferes Uber, al inicio de la implementación eran felices de la vida porque ganaban un montón de plata. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, la oferta de conductores es bastante amplia, es bastante grande. Como lo dice el estudio emitido por la Cámara de Comercio, son más de 30,000 personas que se dedican a la actividad de transporte, y esto mucho producto de la pandemia. Acordémonos que la pandemia fue un recorte increíble de trabajos, recortes de horarios de trabajos de tiempo completo a medio tiempo y hasta un cuarto de tiempo, y muchas personas pues cuentan actualmente con un vehículo para poder realizar esta actividad. Entonces, la demanda es bastante grande. ¿Se gana? Sí, por supuesto que se gana. ¿Se logra sostener un núcleo familiar? Depende de la cantidad de personas que convivan dentro de ese núcleo familiar y dependiendo de las responsabilidades económicas que el chofer o la persona o la mujer que conduce en estas plataformas tenga que pagar. Ahora, tema importantísimo, ya que lo trajiste a la mesa. Antes, las personas podían decir, se gana muy bien. Ahora el panorama es diferente. Y mucho de esto es por el cambio de precios que se ha realizado dentro de las mismas plataformas. Al inicio de esta actividad, don Randall, cuando entró la primera plataforma, no existía ni un solo viaje que se cobrara menos de 1,000 colones. Ya todo cambió. Ahora usted, de hecho, hoy temprano recibió una solicitud de uno de los conductores, me envió una de sus solicitudes, donde había un viaje de 652 colones. 652 colones. Por ejemplo, un pasaje de bus de acá de Tres Ríos vale 480 colones. Entonces, imagínense lo que es montar a 4 personas dentro de su vehículo, y es más barato ese viaje en vehículo, que es más rápido, más cómodo, tal vez con aire acondicionado y demás, que montarse en un bus. Entonces, la calidad del ingreso económico de los conductores definitivamente puede mejorar arreglando y proponiendo estratégicamente una proyección de precios de tal manera que también las plataformas marginen su ingreso. A partir de ahí, el MEIT va a tener una tarea muy sencilla, que es el cálculo del ingreso mínimo que se está proponiendo dentro de este proyecto. Tiene que incluirse que la retención de las plataformas disminuya considerablemente. Claro. Don Alfredo, en el caso, digamos, de vamos a ver, algunas plataformas, o algunos creemos que cuando nosotros estamos interactuando con plataformas o con apps en general, son entidades invisibles, digamos. O sea, es decir, que yo puedo decir, bueno, ¿y a quién le voy a reclamar esto si estoy hablando con un app que está hecho en Hong Kong? ¿Verdad? ¿Sí? Le pregunto, ¿existe relación de comunicación entre los choferes y las plataformas? Lamentablemente, y Randall, esto viene incluido dentro del proyecto de ley, pero viene a un 15% de lo que realmente pasa y lo que puede pasar. Lamentablemente, las respuestas por parte de las aplicaciones son automatizadas y en muchos de los casos ni siquiera resuelve por completo la necesidad que tienen los conductores. Para darte un ejemplo, don Randall resulta que hace un viaje y Alfredo Román es un cliente muy delicado y no le gusta andar con las ventanas abiertas. Entonces yo le digo a don Randall, usted me puede poner aire acondicionado. Y si por casualidad, don Randall, el aire acondicionado no le funciona
y me dice, mira Alfredo, es que no me funciona, Alfredo tiene toda la potestad de indicar que don Randall le dio muy mal servicio al cliente y posiblemente a don Randall lo bloqueen las aplicaciones. Este es un ejemplo muy básico de un montón de situaciones que suceden y el justificante es que hay una violación de términos y condiciones propias de las aplicaciones y hasta ahí llegó el asunto. El proyecto de ley propone una figura de tribunal administrativo, el cual nosotros hicimos la recomendación que se llame Oficina de Movilidad Colaborativa, porque no tiene que ser un tribunal, no tiene que dictar sentencia inmediatamente, sino que puede ser una oficina de atención de quejas y de recomendaciones, como muchas empresas lo tienen. ¿Esto por qué? Porque si don Randall me dice, sí, vamos a ver la plataforma Primotec. Sí, estimados señores de la plataforma Primotec, es que les comento, mi aire acondicionado, tengo que irle a dar mantenimiento y la plata la tengo hasta el día sábado. Yo, o más bien la Oficina de Movilidad Colaborativa, debería ser este ente en el que dice, bueno, ya me dio el justificante don Randall y voy a hablar con la plataforma para ver cuál es el asunto y que solucionemos de una manera muy eficiente. En este momento, si una de las plataformas dice, no, violaste términos y condiciones, no hay manera de que el conductor pueda ser desbloqueado, o sea, perdió su trabajo, perdió su ingreso, muy posiblemente pase a otra plataforma, y si tiene el mismo problema, esa persona se quedó sin trabajo. Entonces, es un desamparo el que el conductor tiene actualmente de que no existan, como nosotros lo propusimos, de que no existan centros de atención personalizados dentro de Costa Rica, llámese un call center, llámese una oficina en algún lugar para que el conductor pueda dirigirse a las oficinas y expresar cuál es su caso. El proyecto de ley en este momento no lo contempla, sino que dice únicamente que va a ser un grupo de personas que van a tomar la decisión de ayudarle. No dice el tiempo, no dice los procesos, eso va a ser bajo reglamento, lo sabemos perfectamente, pero nuestra propuesta es completamente diferente. Don Alfredo, dice Roberto Carvajal en Facebook, dice, lo que hace falta es unificación. Los conductores no apoyan, solo un grupo muy reducido. Usted me dijo que son 2.500. Digo, es un grupo numeroso en términos netos, pero proporcionalmente no es tan grande. ¿Okay? ¿Qué les hace falta para que más conductores se sumen? Efectivamente falta apoyo, existe el miedo de que si son parte de una asociación puedan tener alguna consecuencia. ¿Qué siente usted que es lo que falta si efectivamente falta unificación, don Alfredo? Don Randall, respondiendo a la pregunta de don Roberto, saludos don Roberto, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué falta? Lo que él acaba de decir, unión. Aprimotec fue la primera asociación que se creó en el país y de Aprimotec nacen todas las demás asociaciones. Para nosotros era mejor hacer que se dividieran las organizaciones y que de esta manera existiera representación de conductores en varias partes de Costa Rica, en varias partes de San José, Alajuela, Heredia, Cartago y demás. Actualmente nosotros somos estratégicamente aliados de 3 asociaciones que siguen los pasos de Aprimotec y que nosotros respetamos considerablemente sus criterios. Sin embargo, existe otro grupo que trabaja por su propia voluntad y hace caso omiso a la invitación que Aprimotec, Asobruco, Entre Todos Nos Cuidamos y un par de asociaciones más, de unir esfuerzos y poder ir a llevar el unísono al gobierno y a las plataformas para poder trabajar en conjunto. El que las personas pertenezcan a una asociación no va a hacer que las plataformas lo bloqueen o pase algo en particular, ya que Aprimotec mantiene muy buenas relaciones con las 3 principales asociaciones, con las 3 principales plataformas que existen en el país. Pero definitivamente este criterio que realizamos la semana anterior ha sonado muy bien en todos los chats que conocemos de conductores de Uber y han visto que esta es una muy buena posición que por supuesto tenemos que ir trabajando poco a poco. Son las 2:26. Dice Oscar Durán, dice la plataforma es la que manda a los conductores, no se engañen. Hay manera de balancear eso. Es que esto viene de una pregunta que yo le hice en el sentido de si estaban empoderados.
o efectivamente son como el burro amarrado contra tigre suelto, don Alfredo. No. Don Randall, y le comento ahí, y le explico al compañero. Aprimotec tiene tan buenas relaciones con las plataformas que en muchos casos hemos enviado ciertos correos para que realicen el desbloqueo de personas que injustamente han sido bloqueadas, y hemos tenido una muy buena respuesta por parte de las aplicaciones. Las aplicaciones están en la disposición de poder ayudar a los conductores. Por ejemplo, el Departamento de Operaciones de Uber nos ha dado a la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica de Afines la ventaja de poder, por ejemplo, hacer un listado de las zonas inseguras a nivel país para poderla enviar a la plataforma y que la plataforma realice ciertos ajustes dentro de su aplicación para mostrarle a los conductores, no solo nuevos, sino que también a los antiguos, cuáles son las zonas inseguras. Uber ha tenido la facilidad de desbloquearnos a muchos conductores que han sido bloqueados de manera, llamémosla injusta, o por algún tipo de error o por algún tipo de reporte que no fue 100% sincero. Las plataformas en este momento, pues sí, tienen bastante autoridad. Sin embargo, recordemos que no existe ningún tipo de relación obrero-patronal entre las plataformas y los conductores, y la independencia de los conductores, ojalá que representada jurídicamente con el departamento jurídico que Aprimotec tiene, podemos hacer que muchas de las cosas que pasan actualmente mejoren. La apertura que hemos tenido por parte de las aplicaciones es espectacular y estamos muy agradecidos por eso. 2:28 p.m. Vamos a ver porque se viene una lluvia de comentarios. Dice Gabriel Reyes, es una pregunta que ya más o menos, vamos a ver, ya había adelantado algo don Alfredo, pero le pregunta a Gabriel, ¿por qué ustedes no participaron en las discusiones y desarrollo del proyecto de ley? Aprimotec participó, como le indico, estuvimos en comunicación con doña Laura, viceministra de Transportes, estuvimos desde el día 1 cuando se presentó el primer proyecto de ley con la antigua administración del Partido Acción Ciudadana, y a Aprimotec siempre lo han llamado para dar el criterio técnico y opinión sobre todas las iniciativas de ley que se realizan. En esta en particular, no es que no estuvimos, sino que el gobierno no llamó a todas las agrupaciones. A ver, tampoco son muchas. Entonces sí nos faltó un poquitito de aceptación por parte del gobierno de que existen asociaciones con un departamento de políticas públicas bastante fuerte como lo tiene Aprimotec. ¿Qué pensamos? Que era más sencillo escuchar tal vez a un grupo o a un sector que no tenga la documentación o el respaldo necesario como lo tiene Aprimotec para poder estar conversando en este momento este tema que es de mucha importancia, don Randall. Dice Alan Mora que sería bueno el apoyo de todos, pero cuando convocan hay muchos que mejor se quedan trabajando, aprovechando que algunos van a las actividades, lo que deja sin carros la calle. ¿Qué viví yo, don Alfredo? Vamos a ver, yo creo que desde el día 1 en el que las aplicaciones aparecieron, solo se realizó una manifestación, después hubo ciertos encuentros y ciertas reuniones, pero iban en contra del libre tránsito, y nosotros sabemos que la manera para poder resolver un montón de estas situaciones no es tirarse a la calle, es quebrar ventanas, bloquear vías, porque todos tenemos una necesidad de transporte. Sin embargo, siempre hemos solicitado que el apoyo sea de que el gobierno y las plataformas sientan de que realmente existe una constitución muy grande de personas que están en pro de defender sus derechos como conductores de plataformas. Cuando se llama una manifestación, que muy pocas veces la he visto, definitivamente la concurrencia de personas no es tan alta, porque no tiene sentido alguno solicitarle a una empresa que tiene una actividad en Costa Rica que no es regulada que modifique ciertas cosas. Caso contrario, mientras realizamos procesos de la vía administrativa con las plataformas, hemos tenido muy buenos resultados. 2:31. Dice un grupo de conductores que está sufriendo una persecución por parte de los oficiales de tránsito. ¿Sienten eso? A ese punto también quería llegar. Aparte de todo lo que hemos conversado, don Randall, también existe un
todavía ese sentimiento de temor, porque lamentablemente los oficiales de tránsito tienen que realizar su gestión, pese que don Rodrigo Chávez, nuestro presidente de la República, ha dicho que a él, con mucho dolor, vio como un conductor de rodillas le suplicaba al oficial de tránsito que no le quitara las placas, y nuestro ministro de Transporte, don Luis Amador, indicó que ojalá se bajara el volumen de la cantidad de retenciones de vehículos por transporte de personas por medio de plataformas. Aquí hay algo muy importante, don Randall, y es bueno que la comunidad de conductores lo escuche. No existe manera de que se compruebe que existe transporte ilegal si no hay prueba legítima de un pago económico, físico, entre una persona y otra. Las interrogantes que realizan los oficiales de tránsito son inválidas porque nadie tiene la responsabilidad de contestar, como ellos llaman una entrevista, pero al final de cuentas es un interrogatorio. Ninguna persona tiene la responsabilidad de contestar este interrogatorio si no tiene su representación jurídica al lado. Entonces caemos en el tema de que los oficiales acosan directamente a los conductores, los hacen bajarse del vehículo, hacen la misma gestión que hace muchos años se ha denunciado, de que mientras traen al conductor para sacar las cosas de la joroba, se me olvidó el otro nombre, que el chaleco, que el tanque para antifuegos y demás, los oficiales, por otro lado, están interrogando al usuario y lo comprometen para decir que el conductor es una persona que trabaja en plataformas. Hemos visto que la semana anterior fueron muchas las placas que se retuvieron, los vehículos que se retuvieron, y hay un caso en particular en la zona de San Carlos, donde ya hay una persecución, sí lo llamamos persecución. Allá tenemos una representación de Aprimotec muy grande. Esa es aparte de los 2.500 conductores. Esta le llamamos Aprimotec Occidente, donde allá hay un oso. Ya los oficiales de tránsito, como son zonas pequeñas como San Carlos, Ciudad Quesada, La Fortuna, los oficiales de tránsito ya tienen identificados quiénes son las personas que dan el transporte no regulado. No es transporte ilegal, es transporte no regulado. Entonces, hacemos un llamado a la Policía de Tránsito porque estamos en un proceso de transición. Estamos en un proceso donde se va a aprobar una ley para que el transporte de personas en Costa Rica pueda funcionar en ambas maneras, por el medio del servicio de taxi y por medio de plataformas tecnológicas. No, Alfredo, pero qué complicado, porque y yo conozco gente incluso a la que le tengo muchísimo cariño, que se sustenta evidentemente de conducir para plataformas, pero bueno, ustedes entienden, me parece a mí, por lo que me ha dicho, que es ilegal, que están fuera de ley. Y entonces lo que acaba de decir justamente es decirle a los oficiales de tránsito, no apliquen la ley porque estamos negociando algo. Y me pongo en sus zapatos. Es más, voy a usar una palabra tica, muy tica, qué jodido. Sí. A ver, repito las palabras de don Luis Amador. Esperaríamos que los partes por el transporte ilegal disminuyan considerablemente mientras se regula la actividad. Nuestro llamado es para los oficiales de tránsito de que apliquen la ley, pero la apliquen donde realmente se necesita aplicar. Mal estacionamientos, personas que obstruyen las vías, se brincan semáforos, o sea, donde realmente algo afecte directamente la movilidad de las personas. Pero en este momento, y lamentablemente para la comunidad de conductores, es imposible hacer que los oficiales de tránsito no apliquen la ley contra el transporte ilegal. Sin embargo, uso las palabras del ministro Luis Amador, esperaríamos que disminuyan considerablemente las infracciones ante este artículo de la ley. Voy a buscar otro, sin embargo, porque Magali Prado en Facebook dice, ¿cómo se explica, Randall, entonces, que es ilegal y el gobierno nos cobra impuestos? Déjeme decirle que yo siempre he entrado en esa contradicción. A mí me pueden decir, son jurisdicciones diferentes, pero si usted le cobra impuesto a algo, lo está legalizando. Recordemos que el impuesto, lo que se está pagando es el impuesto a las herramientas digitales. O sea, se está cobrando a, por ejemplo, Spotify. Cuando usted utiliza su tarjeta para hacer un pago de alguna herramienta digital, lo que estás pagando es el uso de la tarjeta en la herramienta digital.
Sin embargo, aquí viene un tema donde hay que meterse de lleno, y es decir, van a subir los precios en el momento que esto se regule. Si las plataformas suben los precios, a los usuarios y a los conductores definitivamente tenemos que ver qué pasa con el porcentaje de retención tan elevado que las plataformas utilizan. Estamos hablando del 9 y hasta el 40% de retención por cada uno de los viajes. Entonces, cobran el impuesto al uso de su tarjeta. Y me pueden decir, pero es que también el efectivo puede ser un precio exactamente igual. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente no tenemos administración sobre el algoritmo de cobro que utilizan las plataformas, y es algo que debería abrirse como información pública para poder que el MEIC realice realmente un estudio sobre esta base de precios. Oscar Durán dice, los tráficos hacen retenes para identificar plataformas y bajar placas. Ok, ese es, digamos, la persecución que siente don Alfredo. Lo que pasa es que yo me pongo a pensar, y discúlpeme si me van a enterrar en cajita blanca, pero digo, ¿y qué ganan los tráficos haciéndole partes a los Uber? Digo, no es que se levanta un día y dice, voy a luchar contra Didi, contra Uber, y digo, ¿cuál puede ser su motivación? Hablando en off, muchas veces pueden ser intereses de por medio, muchas veces eso lo vemos en sectores alejados como Fortuna, lo vemos como en sectores incluso Limón, donde lamentablemente algún oficial de tránsito tiene vehículos. Eso nos pasó en Turrialba y es un caso verídico, donde un oficial de tránsito tiene 3 unidades que se dedican al transporte de personas por medio de plataformas y se dedica a quitar placas de personas que se saben que hacen la actividad. En este caso, los oficiales de tránsito no ganan absolutamente nada. No ganan absolutamente. No es que le pagan un incentivo por la cantidad de boletos que hagan por Uber. O sea, no es que tienen ese KPI, jamás. Pero sí tengo entendido por voz directamente de oficiales de que tienen que llevar X cantidad de multas, en especial oficiales municipales, lo cual me parece un absurdo, pero no hay manera de comprobarlo. Ok. Entonces no es que los paren para ver cómo consiguen mordidas para no hacer partes, porque si las hacen, ¿ok? No es, o sea, la información que usted tiene es que sí hay una presión institucional, más allá de gente de la Policía de Tránsito o de las policías. Para mi criterio, sí. Si usted, don Randall, se va en horas de la mañana de 6 a 7:30 desde Cartago hasta el centro de San José, muy posiblemente en circunvalación te encontrés algún tipo de operativo de tránsito para ver placas, para que no se viole la restricción vehicular, pero también se aprovecha para ver el transporte ilegal. Mientras que a esa misma hora, o superada las 7, 8 de la mañana, usted pasa por las calles de los mercados de todas las provincias y usted ve a un montón de carros estacionados en línea amarilla. Entonces, ¿cuál es la función real de la Policía de Tránsito, al cual nosotros no tenemos autoría ninguna para meternos en cuál es el proceso de trabajo de ellos? Sin embargo, podrían estar vaciando las calles de los carros mal parqueados para que haya más movilidad de vehículos y no existan tantas presas. Usted, don Alfredo, ¿sabe si hay algún grupo en la Policía de Tránsito, un grupo especial dedicado exclusivamente a perseguir choferes de plataformas? En su momento se había estructurado en la administración de de don Luis Guillermo Solís, quien fue quien dictó el decreto ejecutivo de que todo en contra de las plataformas tecnológicas. Se hizo una unidad especial, en su mayoría oficiales de tránsito a punto de graduarse de su carrera de Derecho o estudiantes de Derecho. No recuerdo si eran verdes o amarillos los cascos, pero toda la comunidad de conductores sabía que cuando estaban esos cascos por ahí, por las calles, eran los oficiales de tránsito en operativos directa y exclusivamente anti-Ubers y anti-Didis. Que eran los que se llaman Gio o Geo. Por ahí, sí, el nombre realmente ahorita no lo recuerdo. Por aquí ahorita ahí está la Geo, ahí lo escribieron. Y ese grupo de personas están para hacerle los partes a los Ubers. Te cuento una historia muy rápida y me parece muy de terror. No es posible que a un conductor que antes se dedicaba a grabar los procesos de los oficiales de tránsito, porque no son procesos bien hechos, lo hayan parado hace 15 días y le hayan quitado el carro, quitarle las placas y le dijeron, es que usted era el que nos grababa y para no joderlo, no me voy a llevar su carro en plataforma.
el caso de uno de los escuchas en este momento que se llama Harry, eso le sucedió al conductor. Y verídico, y están las pruebas donde el oficial le dice, para no joderlo, no me le llevó al carro, pero usted no grababa, entonces le vamos a quitar las placas por transporte ilegal, a sabiendas que en ese momento no estaba haciendo transporte ilegal. La comunidad ahorita vive en una situación en la que, don Randall, si yo de casualidad, usted y yo somos amigos, usted se quedó sin su carro, yo voy y te recojo a la casa para ir a dejarte a tu oficina y de pronto reconocen que es Alfredo Román, muy posiblemente digan, no, este es Uber. Y me pueden hacer el parte. ¿Por qué? Porque ya reconocen a la mayoría de conductores en las calles. Alexander Araya le pregunta cuál es la situación de las plataformas o de los choferes de las plataformas respecto a los aeropuertos. La policía de tránsito que está en los aeropuertos en su momento realizó un listado, al igual que en el centro comercial de Alajuela, en el City Mall, donde hace muchos años, no sé si se acuerda, que intentaron los taxistas un recoveco para unos conductores de Uber y todos los clientes gritaban viva Uber, viva Uber, viva Uber para dejar esta persecución. En los aeropuertos se sufre la misma situación. Usted puede ser que vaya a recoger un familiar, pero ¿cómo el oficial de tránsito puede documentar de que usted realmente está haciendo transporte ilegal? No le pide el teléfono para revisar si está haciendo una plataforma, porque usted no tiene ese acceso a menos que tenga una orden judicial. No puede comprobar que hay un pago de por medio. No puede comprobar de que el extranjero no conoce al conductor si no es por medio de un interrogatorio. Entonces, los procedimientos que se realizan en la policía de tránsito están errados completamente. Y don Randall, pregúnteme si en este momento hay algún tema en el proyecto de ley que respalde jurídicamente a los conductores. En todos los proyectos de ley que han existido, en ninguno no hay un respaldo jurídico. Existe una serie de requisitos de los cuales estamos completamente de acuerdo, pero un respaldo jurídico y personal no existe ni en este proyecto ni en ningún proyecto. Por eso es que Aprimotec está moviendo la información que mandamos la semana pasada a Asamblea Legislativa para que sea de conocimiento de la población. Claro. Usted dice que los procedimientos que usa la Policía de Tránsito están errados. ¿Qué han dicho los órganos encargados de definir si están errados o no? Es decir, ¿se han caído en apelación? ¿Se han caído en sala constitucional? ¿En contencioso administrativo? Es decir, yo puedo entender por qué usted cree que son errados. Lo que quiero saber es si alguna autoridad ya definió que son procedimientos errados. Los procesos a la hora de denunciar a algún oficial de la Policía de Tránsito son bastante grandes. Aprimotec lleva varios casos, entre ellos uno muy particular que salió en medios de comunicación hace no más de un año, donde un oficial de tránsito agrede físicamente a un conductor aduciendo que es conductor de Uber. Nosotros lo que hicimos fue ejemplificar cómo un oficial hace incorrectamente su procedimiento y le solicitamos a la Policía de Tránsito en su momento que enviara un manual de procedimientos a la hora de interceptar a un posible caso de transporte ilegal. Te resumo, el conductor con heridas graves dictaminadas por Medicatura Forense, por el Hospital San Juan de Dios, hacemos una denuncia penal, mandamos a la Policía de Tránsito y a su asociación que lo representa a dar respuesta del tema, y hasta la fecha existen procesos que tardan 2 o 3, incluso hasta 4 años en ser resueltos. Cuando nosotros solicitamos cuál es el procedimiento, la Policía de Tránsito no tiene documentado cuál sería el procedimiento para abordar a un caso de transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas. O sea, está por la libre. No hay ningún documento que especifique por parte de la Policía de Tránsito cómo abordar estos casos. Y pese a que hemos insistido por varios documentos solicitándole a la Policía de Tránsito este proceso, siempre hemos tenido respuesta nula o que se pasará a la autoridad, la sede administrativa de cada oficina de tránsito, y morimos vulgarmente, como se dice, morimos en el intento. Don Alfredo, son las 2:46. Permítame hacer una pausa comercial. Claro. Solo una. Y regresamos con los últimos 2 minutos de programa
y para que usted escoja también la canción con la que cerrará Matices hoy. Son las 2:46, dice Tony Lawrence, la única forma de comprobar es que el usuario te cante. Teresa Pérez dice, ¿por qué pregunta qué ganan los tráficos persiguiendo a los Uber? ¿No le parece que es una pregunta fuera de lugar? Como algo ilegal se persigue. ¿Qué ganan los policías decomisando marihuana? Sí, está bien, Teresa, le doy el punto en algo y lo hago con mucha humildad. Tal vez el planteamiento no es lo mejor y lleva razón, yo siempre intento hacerlo muy plano. Tal vez mi pregunta es ¿por qué existiría, digamos, una especial atención a esto? Es como que yo, poniendo su ejemplo, yo diga, bueno, ¿por qué solo marihuana se decomisa y no cocaína? Digamos, usando la comparación que usted está usando. Es eso, pero gracias. Dice Huber Durán, si hay persecución por parte de la Policía de Tránsito, hace un par de años en la terminal Tracopa me bajaron las placas y los oficiales no tenían pruebas contundentes y me amenazaron diciendo que yo tenía que decirles que era chofer de plataforma y me decían que se iban a llevar el carro por Arecep. Ellos usan el método de la intimidación. Bueno, 2:47, vamos a la pausa, volvemos con Matices. Tonos. Monumental. La radio de Costa Rica, 2:51. Gracias por estar con nosotros. Don Alfredo Román nos acompaña hoy, es el presidente de la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica y Afines. Para cerrar, nos quedan 2 minutos de programa, nada más, don Alfredo. ¿Por qué es importante la regulación y en qué términos de las plataformas tecnológicas, don Alfredo? La regulación, don Randall, estimados oyentes, estimados y estimadas, es súper importante que se dé en este momento, que la conversación fluya entre los 5 principales engranajes de la cadena de valor, que es gobierno, plataformas, en este caso los taxistas, los usuarios y los conductores de plataformas tecnológicas, porque al final de cuentas son 30,000 personas que dependen directa o indirectamente de esta actividad, y gracias a estas 30,000 personas también dependen un montón de trabajos indirectos que le dan fluidez y que le dan giro a la economía del país. Acordémonos que la regulación va a traer beneficios para cada uno de los conductores siempre y cuando dentro de la regulación esté metido el criterio de los conductores. El criterio que realiza la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica de Afines va a favor de que todos los sectores puedan salir satisfechos de una regulación estratégicamente innovadora. Hacemos un llamado a las autoridades de gobierno de que nuevamente retomemos el diálogo de construcción en conjunto y de la mano para poder trabajar estas iniciativas de ley. Les recordamos al gobierno de la República que los conductores no pertenecen a las plataformas. Las plataformas necesitan de los conductores y por ende tienen su voz dentro de este tema. Y muy importante, los compañeros y las compañeras que realizan esfuerzos a nivel jurídico también deberían unirse a las iniciativas de Aprimotec para que esto fluya de la manera más conveniente y que el gobierno de la República logre ver un unísono. Si Aprimotec hubiera escuchado que el gobierno incluye iniciativas estratégicas, innovadoras, inteligentes y sobre todo detonantes, no hubiera creado el criterio que en este momento la Asamblea Legislativa y muchísima opinión pública ha visto que definitivamente tenemos la razón.
Don Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha estado muy interesante. Muchas gracias. A usted las gracias, don Randall. Como siempre, muy agradecido por su invitación. Son las 2:54. ¿Con qué canción le gustaría irse, don Alfredo? Nos vamos con AC/DC, si te parece. Highway to Adelante. Hell. ¿Con cuál? Highway to Hell. Autopista al infierno. 2:54, nada más y nada menos. Sí. Despedirá hoy Matices. Son las 2:54. Gracias por estar con nosotros. Mañana tenemos horario especial a la 1:30 de la tarde. Señores de cabina, ustedes me suenan ahí de fondo. Ahí está don Alfredo, muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes.